Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, mayo 12 del 2019. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio aquí en esta mañana y vamos a hacerlo con una oración. Padre Celestial, gracias Señor, en esta mañana venimos a ti, dándote las gracias Señor por este día que es tu día, para escuchar tu palabra, así estar unánime Señor en una misma mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en el Salmo 110, lo que tiene en su Biblia. Vamos a abrir la Biblia para leer Salmos 110. Voy a leer la versión de las Américas. Dice la palabra de Dios en el Salmos 110, dice lo siguiente. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, levantará la cabeza. Esta es la palabra de Dios y un salmo escatológico del triunfo del Mesías sobre sus enemigos. El Señor se refiere a Jesús, el Mesías, y su reino poderoso de victoria que nosotros creemos que va a ser así. Al final de la historia, Él va a venir a establecer su reino para siempre, derrotando y destruyendo a sus enemigos. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer la oración de iluminación para así entonces pasar de lleno al estudio. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Permite, Señor, que nuestra mente y corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, concentrados en lo que dice tu escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos, vamos a leer de los versículos 13 al 17. Romanos 4, del 13 al 17. Voy a leer la versión de las Américas y dice así. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si
existiera. Esta es la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, Biblia abierta. Hoy día tenemos un tema muy especial. El tema lo titulado La Iglesia, el verdadero heredero del mundo. Y lo voy a poner, la Iglesia, el verdadero heredero del mundo. Es el título de hoy día. Y vamos a ir con la Biblia entendiendo, vamos a estar excavando, utilizando nuestra pala. Usted mismo lo va a ir excavando las escrituras y va a sacar todos los tesoros que está ahí, de lo que Pablo estaba hablando. El tema, la iglesia, el verdadero heredero del mundo, es un tema muy importante, porque tiene que ver con toda la teología pactual que estuvimos estudiando. Entonces, empecemos. A medida de introducción, podemos ver, leamos el versículo 13, para tener una idea de qué es lo que está hablando Pablo. Versículo 13 dice, porque la promesa a Abraham, o a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, fíjese lo que está diciendo, la promesa, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo varias cosas. Primeramente hay un negativo, dice la promesa a Abraham, o a su descendencia de que sería heredero del mundo, dice, no fue hecha. No fue hecha. Entonces, el negativo, ¿por qué Pablo empieza utilizando el no? A veces cuando usted y yo hablamos y usted quiere enfatizar algo, generalmente eso es lo que yo hago también. Primeramente aclaramos lo que no es, para que de ahí entonces podamos definir lo que es. Entonces Pablo está haciendo lo mismo. Por ejemplo, en versículo 12 dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Versículo 12 está totalmente vinculado al 11, que dice, y recibió la señal de la circuncisión, esto Abraham, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿No? Eso está claro. Eso es cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide como pacto, señal de la promesa, del pacto que hace con él, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, los gentiles, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada o acreditada. Y padre de la circuncisión, o los judíos, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen los pasos. O sea, no cualquier judío tenía que ser un judío creyente. Entonces, aquí Pablo está estableciendo que Abraham, cuando cree a Dios estando incircunciso, lo hace para los gentiles, nosotros. Y cuando se circuncida, también para los que son circuncidados, los judíos. Entonces estamos viendo ahí que los que son de la fe de Abraham, tanto judíos y gentiles, Abraham se constituye en el padre de ellos. Una vez que Pablo establece eso, entonces podemos entender el versículo 13. Entonces el versículo 13 empieza diciendo ¿por qué? Pablo entonces aclara conceptos. Es decir, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa, dice él, pero no por la ley de Moisés. No por la ley de Moisés, esto es lo que está diciendo Pablo. La conjunción por qué, cuando empieza por qué, nos indica lo que Pablo escribió antes en el contexto exterior, acabamos de leer. Y se puede leer desde el versículo 9 al 12. Es decir, que Abraham es el padre de los gentiles y judíos creyentes en la fe de Jesús. Recuerde que Pablo siempre dice la fe de Jesús. El genitivo de significa que Jesús da la fe. Esa fe viene de Jesús. Esto es aplicable porque la promesa fue a Abraham, o dada a Abraham por Dios, por la fe y no por las obras de la ley. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa está hablando? Es la pregunta. Cuando Abraham dice, porque la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, descendencia la promesa, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La pregunta es, ¿cuál promesa? Entonces,
voy a poner aquí, hay un tema muy importante, tenemos que entender, ok, ahí está, ¿cuál promesa? Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso estamos viendo en Gálatas 3:8. Entonces, Pablo responde cuando escribe su carta a los Gálatas, lo que es la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, eso se encuentra en Gálatas 3:8. Entonces, cuando Pablo en Gálatas 3:8 menciona eso, lo hace en referencia a Génesis 12:3. Bueno, ¿qué dice Génesis 12:3? Vamos a leer. Puede buscar en su Biblia Génesis 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces, esa es la promesa. Eso está en el libro de Génesis 12:3. Ahí está. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y mira la última parte, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No? Génesis 12:3. Entonces, de Génesis 12:3, Pablo utiliza eso y lo pone en Gálatas 3:8, también aquí en Romanos, donde dice que esa promesa que Dios le da a Abraham lo hace por medio de la fe. Ahora, eso lo dice inmediatamente después, cuando dice, una vez que aclara que la promesa no se le dio por la ley, dice en el mismo texto, Romanos 4:13 dice, la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Se dan cuenta? Heredero del mundo. Ahora, esta es la promesa que Abraham recibió por fe. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las naciones, a las familias del mundo. ¿No? Ahora, la escritura no dice exactamente la frase de que Abraham heredaría el mundo. No dice heredaría el mundo. No está. La escritura realmente dice que Abraham heredaría la tierra de Canaán que Dios le prometió a Abraham para sí mismo y para su posteridad. Y eso lo vemos en Génesis 12:7. ¿Qué dice Génesis 12:7? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Cuál tierra? Versículo 6, mire lo que dice en Génesis 12:6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿no? Versículo 5, un poco más arriba, estamos leyendo en reversa. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todas sus posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, esclavos, y salieron para la tierra de Canaán. Y ahí en el versículo 7 dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Entonces, esa es la promesa, ¿no? Que le estaba diciendo Dios a Abraham que va a heredar. Génesis 13, capítulo 13, veamos en Génesis capítulo 13, versículos 14-15. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Interesante porque eso es lo que hacían antes. Cuando alguien heredaba una tierra y le decían cuál es el límite de mi tierra, de mi propiedad, le dice, bueno, hasta donde lleguen tus ojos, ese es el límite. Así era. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, mira al sur, hasta dónde llega, o hasta allá, mira al norte, mira al este, mira al oeste, hasta donde llegue tu mirada, eso será tu heredad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Génesis 15:18.
a un Génesis 15, 18, próximo capítulo, dice así Génesis 15, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote de Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos a tus, en tu mano. Génesis 17, 8. ¿Qué dice Génesis 17, 8? Perdón, no, eso lo leí mal. Perdón, Génesis 15, 18, leí un versículo atrasado. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Se dan cuenta la promesa. Génesis 17, 8, que son 2 capítulos más adelante, dice así, dice, y a ti te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, yo seré su Dios. Génesis 22, 7. ¿Qué dice Génesis 22, 7? Génesis 22, 7 dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Ese es 22, 17. Perdón, estaba leyendo 22, 17, dice, y de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré de gran manera tu descendencia, fíjese, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esto es una promesa escatológica de victoria. Se refiere a la iglesia. No, compare esto con Génesis 26, 3. Génesis 26, 3 dice así, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre a Abraham, a tu padre a Abraham. Cuando dice descendencia, está hablando de Jesucristo, su gobierno, nosotros, la iglesia, ¿no? En Éxodo 6:4, bajo al libro de Éxodo capítulo 6, versículo 4, dice así, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Entonces, hermanos, estamos viendo de una forma clara de que cuando Abraham dice, cuando Pablo habla así de que a la promesa se le fue dada a Abraham y esa promesa es de que sería heredero del mundo, basado en estos textos, no dice exactamente heredero del mundo, generalmente está hablando de la tierra de Canaán. En todas las promesas que hemos leído, acabamos de ver en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces dice Pablo de que él heredaría el mundo? Si los textos que hablan de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Bueno, hay una razón simple, ¿no? En la cristología, dentro del pensamiento hebreo, inclusive de los apóstoles, de los patriarcas, y Pablo tenía también esa idea porque de ahí es el argumento de toda su carta. Se entendió la posesión de la tierra de Canaán como el dominio universal de la teocracia mesiánica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda que el versículo que acabamos de leer, ¿no? Que dice que a su descendencia se le dará esa tierra? La descendencia está en singular, viene del hebreo que significa semilla. Semilla viene de la palabra semen. Por eso, cuando se habla del hombre, su semen significa semilla. Entonces, está en singular, no dice semillas, plural. Entonces, ¿por qué dice singular semilla? Porque semilla también se traduce como descendencia, singular, no descendencias, plural. Pablo dice esa singularidad de la semilla, ¿no? De su descendencia se refiere a Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el heredero no solo de Canaán,
pero como promesa, como promesa de todo el mundo. Porque recuerde cuando dice en tu descendencia, semilla, Jesús, serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser bendita? Cuando las naciones de la tierra vengan a su semilla, a su descendencia, que es Cristo. Ese dominio universal es la teocracia, el gobierno de Dios sobre todo, que se señalaba en todos estos pasajes. Todos estos pasajes, aunque habla acerca de la posesión de Canaán, está prácticamente apuntando al reino mesiánico de toda la tierra. Por eso dice ahí que será heredero de toda la tierra. Esa es la promesa. La promesa a Abraham que Dios le dio es que en su descendencia, en Cristo, será heredero de todas las naciones de la tierra. Vayamos a Gálatas 3.8. Mira lo que dice Gálatas 3.8. Interesante porque ahí Pablo nos explica sobre este tema. Gálatas 3.8. Dice así la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano, fíjese, las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ahí está. En ti serán benditas. Esa bendición es una promesa y es una herencia. Y lo voy a poner ahí. Dice, fíjese, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles. O sea, Dios ya había preplaneado que los gentiles serían justificados en Cristo. Por la fe, anunció de antemano, ese es Gálatas 3.8, anunció, predicó, no, Dios, las buenas nuevas a Abraham. Las buenas nuevas es el Evangelio. Buenas nuevas es el Evangelio. ¿A quién le predicó? A Abraham. Entonces, la pregunta no, es esta, ¿qué se le predicó a Abraham? ¿Qué se le predicó a Abraham? En base a ese versículo. Ustedes saben la respuesta, lo pueden poner si quieren. ¿Qué se le predicó a Abraham? Abraham vivió, ¿no? Unos 3.000 años antes de Jesús, antes de su encarnación. Pero ¿qué se le predicó a Abraham? Según Gálatas 3.8. ¿Qué se le predicó? Entonces estamos viendo ahí exactamente lo que Pablo dice. El mensaje que se le predicó a Abraham. ¿Es el mensaje de qué? Ahí está. ¿Ya saben? ¿Qué se le predicó a Abraham? Gálatas 3.8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. El Evangelio, correcto. El Evangelio. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, oh, el Evangelio de Cristo no se le predicó a nadie en el pasado, sino es mentira. Pablo dice que a Abraham se le predicó el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo, el reino de Dios. Cuando dice las Escrituras, el reino de Dios, está hablando de la promesa de Abraham. Entonces, el reino de Dios es promesa de Abraham. Aunque cuando dice Abraham no quiere decir de él exclusivamente, pero se le dio a él y su descendencia. Cuando se habla de su descendencia, está hablando de la semilla. La semilla no tiene connotaciones de semen, de ahí viene la palabra semen de semilla. Semen no es palabra española ni latina, es una palabra que viene del hebreo. Entonces ya usted también está hablando hebreo y se refiere a Cristo. Ahí está.
reino de Dios, promesa de Abraham, su descendencia, semilla, Cristo. Entonces, cuando Cristo dice, cuando el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas dice, y Jesús fue a Galilea, a todas las aldeas a aplicar el reino de Dios, prácticamente está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, de que en él y su descendencia serían benditas las naciones de la tierra. Prácticamente eso, o sea, el pacto abrámico es el pacto del reino de Dios. Prácticamente eso es, hermano. Pacto abrámico es el pacto del reino de Dios. Entonces estamos viendo ahí, ¿no? Que el evangelio ya se predicó. Ahí está, Pablo lo está diciendo. Nadie está inventando nada. Esa es entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa Dios le hizo por la justicia de la fe. Dice ahí en el mismo texto de Romanos 4:13. Ahora, en la conjunción de contraste dice si no. ¿Se acuerdan cuando viene la palabra si no? Si no es una conjunción de contraste. ¿No? Si no es una conjunción de contraste. Versículo 13 dice, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio. Sino. El sino, recuerden, es conjunción de contraste. ¿Por qué? Porque cada vez que usamos el sino, es porque estamos en ese momento, o lo que vamos a decir es en opuesto a lo que ya dijimos anteriormente. No, sino. Lo que sigue es opuesto a lo que se dijo antes. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a lo que dijo antes? Dice, por la justicia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la promesa que Dios le dio a Abraham fue por la justicia de la fe. ¿No? Ese es el verdadero medio. Ahora, no dice por la fe, dice por la justicia de la fe. Ahora, ¿por qué dice Pablo por la justicia de la fe? Porque Pablo quiere enfatizar que la justicia que Dios dio a Abraham no fue porque él cumplió la ley, no fue porque él cumplió la ley, no, sino porque él creyó a Dios la promesa. Él creyó a Dios. Entonces, como creyó a Dios, a consecuencia de su fe, de su convicción de creer en Dios, entonces Dios le da la justicia porque Abraham creyó en él. Y eso nos dice algo muy importante en cuanto al carácter de Dios. Dios quiere no sacrificios, sino que se le crea a él de corazón. Abraham creyó a él, entonces Dios le acredita la justicia de la fe. Ahora entiende por qué dice justicia de la fe, ¿no? Porque él recibió la justicia no porque cumplió la ley, sino por la justicia de la fe. Y esta justicia de la fe es decir, la fe en Dios, la justicia a Abraham ante Dios mismo, pues le creyó que le iba a dar la promesa y le fue contado por justicia. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó a Dios y se lo reconoció como justicia. Interesante porque por eso dice que Abraham es el padre de la fe de gentiles y también de judíos, porque es por la fe sola. A Lutero, los reformadores enfatizan siempre, ¿no? La justificación por la fe. Entonces estamos viendo ahí que la promesa que Dios le da a Abraham, de que sería heredero de las naciones, por su simiente, que es Cristo, es en base a la fe, a su creencia. Él creyó a Dios. Y en base a su fe, Dios le acredita justicia. Justicia. O sea, ante Dios, Abraham está justificado. Justificado. Y eso lo hace previendo, como dice ahí, previendo que nosotros los gentiles podemos ser justificados cuando creemos en Dios, en Jesucristo, la fe, y cuando el judío también cree en Jesucristo. Gentil y judío, en Cristo somos justificados por la fe. Ahora, en el versículo 14, Abraham explica lo que significa el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 14? Dice así, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahora, este texto es muy importante.
Veamos. Dice ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Ahora, hay otra conjunción, ¿no? El por qué. Y el por qué viene a ser una conjunción de explicación. Una conjunción de explicación. Quiere decir que cuando estamos nosotros, después que Pablo, perdón, explica el versículo 13, entonces Pablo pasa a expander un poco más porque dice que no somos justificados por la ley. Dice porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, justificados, entonces la fe queda es vana y anulada la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora, Pablo explica por qué es imposible que la promesa fuese dada por las obras de la ley. Y la razón es dos cosas. Uno, porque entonces se anula la fe. Si la promesa es por la ley, la fe queda anulada. Y dos, la promesa es anulada. Perdona, sí, anulada, casi lo mismo. Pero vamos a explicar un poco más. El verbo de anular, cuando se aplica a anular la fe, significa vaciar, ¿no? Hacer vacío, anular, irreal. Y la palabra anulada, que está con la promesa es anulada, en realidad significa hacer algo inactivo, sin efecto, abolición, hacerlo nada, cortarlo, separar de algo. Ahora, la segunda traducción, separar de algo, significado de la palabra la promesa es anulada, dice es separar algo, sacarlo de lo que estaba para que ya no sirva. Entonces, es interesante porque la promesa está vinculada a la fe. Cuando ya no hay fe, entonces ya no existe promesa. Entonces, la promesa está íntimamente pegada a la fe, ¿no? Es decir, Pablo está diciendo que si la promesa fuera por la fe, entonces los herederos no heredarían nada, pues la fe es anulada por la ley, si fuera por la ley. Pero, y si sucede eso, entonces la promesa se separa de la fe y se convierte sin efecto, o sea que no sirve para nada. Porque es por la ley, o es por la ley o es por la fe. Ahora, no es que existen dos opciones. En realidad nadie puede cumplir la ley, por lo tanto nadie puede ser justo delante de Dios por la ley, porque es imposible cumplir la ley. Entonces Dios quiso que la ley, que la promesa sea dada por la fe. Y Dios quiso que Abraham crea a Dios antes de ser circuncidado, porque estaba ya planeado para nosotros los gentiles, que no somos circuncidados, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, seamos declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo. Y una vez que Abraham recibe la señal de la circuncisión del pacto que recibió de la promesa, se aplica a los judíos que se circuncidan, pero que ponen la fe en Jesucristo. Por eso se dice que la promesa, ¿no?, de que él sería heredero de todas las naciones de la tierra, él y su semilla. Ahora, versículo 15 dice el por qué es imposible cumplir la ley. Dice, pues la ley produce ira. Ahora, la conjunción es para explicar lo que hace la ley y el producto es ira. No es que la ley fue dada para darnos ira, sino que al cumplir la ley, todos nosotros, si cumplimos la ley, nos pone bajo la ira de Dios automáticamente. ¿Por qué bajo la ira de Dios? Porque la ley nos hace ver que somos pecadores. Entonces, en el momento que uno dice, yo quiero ser justo cumpliendo la ley, inmediatamente salimos de la gracia y nos ponemos bajo la ira de Dios. Porque, porque la ley dice, haz esto y serás justo. Pero si no lo haces, la ira de Dios está contigo. Como somos pecadores por naturaleza, no nacemos en neutro y si no cumplimos estamos en la ira de Dios. No. Como somos pecadores por naturaleza,
nacemos ya bajo la ira de Dios. Nacemos ya bajo la ira de Dios, lo cual implica de que si uno no está bajo la gracia de Dios, uno muere bajo la ira de Dios, porque la ley produce la ira de Dios, porque es imposible que uno cumpla la ley. La ley no es mala, pero nosotros somos malos, somos imperfectos, y al no cumplir la ley, estamos bajo la ira de Dios. Entonces, la conjunción es para explicar lo que hace la ley, y el producto es ira. Es decir, las obras de la ley producen ira, pasión, castigo, venganza. Vamos a lo que dice Gálatas 3:10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que ah, no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, esto es muy importante que usted sepa, ¿no? Esto es muy importante que usted sepa, porque dice, los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que están bajo la ley son todos los que no están en Cristo. Los que están bajo la ley son todos los que están sin Cristo. Ahora entiende por qué la gran comisión dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Porque si no tienen a Cristo, están bajo la ley. Y estar bajo la ley implica estar bajo la ira de Dios. Estar bajo la ley implica que están bajo la ira de Dios. No, estar bajo la ley significa estar bajo la ira de Dios. El que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios significa que está muerto en delitos y pecados. Si mueres sin Cristo, ya no hay salvación. Si mueres sin Cristo, muere en la ira de Dios. O sea, se tiene que ver desde ese punto de vista, ¿no? Y mucha gente no entiende eso. En la iglesia evangélica no entienden esto. Este texto está diciendo claramente, la ley produce ira. Todos aquellos que están sin Cristo están bajo la ley. ¿Sabía usted eso? Porque muchos creen, oh, está hablando solamente de los judíos. No, está hablando de los que están sin Cristo. El que está sin Cristo está bajo la ley de Dios, quiere decir bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya que está sin Cristo, Dios espera que Él cumpla la ley para estar justo con Él. Pero como no puede cumplir la ley, entonces el hombre está bajo la ira de Dios. Pero cuando uno se somete a Cristo, entonces está bajo la gracia de Dios y Dios justifica al que tiene la fe de Jesús. Entonces ya no está bajo la ira de Dios, está bajo la gracia de Dios. Por eso dice en el mismo versículo 15, el contraste, la conjunción de contraste, pero, es la misma conjunción de contraste de si no, pero ahí viene lo opuesto a lo que dice más arriba. Donde no hay ley, claro, donde no existe ley, o donde la ley no reina, tampoco hay transgresión, ¿no? Quiere decir correspondencia lógica. Si no hay ley, entonces no existe nada que transgredir. Claro, lo que Pablo está diciendo así, no quieres estar bajo la ira de Dios, entonces no estés bajo la ley. Ahora, bien interesante, porque aquí la gente se confunde. Aquí muchos dicen, bueno, ya ve, la ley ya no sirve, no vivimos bajo la ley, por lo tanto, ya no tiene nada que ver. Pablo no está diciendo realmente que la ley no sirve. Pablo no está diciendo tampoco que no hay que cumplir la ley. Lo que Pablo está diciendo esto, desde el punto de vista de la justificación, cuando no hay ley, entonces no hay transgresión,
no estamos bajo la ira de Dios. Y la única manera que uno no está bajo la ley, para ser justo, es cuando está bajo la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si hay ley, quiere decir, si estás bajo la ley, entonces si hay transgresión y estás bajo la ira de Dios. ¿No quieres estar bajo la ira de Dios? Está bajo la gracia de Dios. Dos formas de ser justos contra Dios, o la ley o la fe. Nadie cumple la ley, todos están bajo la ira de Dios. ¿Tienes tu fe en Jesucristo? Estás bajo la gracia de Dios. Por lo tanto, eres declarado justo. Los que estamos en Cristo son los únicos justos, en otras palabras. Los que estamos en Cristo somos los únicos justos. Gloria a Dios, exacto. Los que estamos en Cristo somos los únicos justos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están fuera de Cristo son los que están bajo la ira de Dios. Eso tiene que pensar eso. Por eso dice, y el mundo está bajo el maligno, porque están bajo el juicio de Dios. Rechazan a Jesús. Quieren ser justos en sus propias obras. ¿No? Cuando usted escucha debate, yo escucho debates entre diferentes religiones, y la mayoría de las religiones, que no es el cristianismo bíblico, ¿no? Ellos quieren alcanzar a Dios por sus buenas obras. Hasta ahora creen eso. Pero eso está bajo la ira de Dios. Cada vez que el hombre quiere ser justo ante Dios según su ley, está confirmando que está bajo la ira de Dios. Porque nadie va a ser justo, nadie va a ser considerado justo ante Dios por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, en el versículo 16, Pablo pone la conclusión. Entonces, en la conclusión, versículo 16, pone entonces la preposición de conclusión, porque dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Ahora, esto a muchos no lo entiende, pero eso tiene que ver con el trasfondo, el fundamento de la fe. Por ejemplo, para que haya las obras de la ley, entonces tiene que haber una ley. Si no hay ley, no puede haber obras de la ley, porque ¿qué vas a cumplir cuando no hay ley? Cuando se habla de fe, y esto lo dice Pablo, ¿no? Esto lo dice Pablo también, que cuando habla de la fe, prácticamente está hablando esto lo estudiamos hace 2 semanas, en el mismo capítulo 4 de Romanos. Dice versículo 4, Romanos 4:4 dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. El que trabaja es el que está refiriéndose al que cumple la ley, las obras de la ley. Entonces Dios le justifica no por gracia, sino porque le debe, porque cumplió la ley. Más al que no trabaja, o sea, al que usa la fe, cree en Dios por la fe, su fe se le cuenta como justicia. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. En la primera, tú trabajas por tu fe, por tu salvación. Entonces Dios te premia, bueno, no premio, sino que te paga lo que te debe porque tú cumpliste la ley. Pero el que tiene fe, Dios le premia por gracia, porque él no hizo nada, solamente creyó en Dios y le da la justicia. Entonces, si se dan cuenta, vimos de que en el versículo 6 hasta el 8, Pablo utiliza, ¿no?, el salmo donde dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, si se dan cuenta, ahí está hablando de la gracia de Dios. Entonces, la gracia es lo que hace posible que uno crea en Dios. Si no hay gracia, la fe de uno no cuenta. Escuche bien eso.
Si no hay gracia, la fe de uno no cuenta. Pero sí hay gracia. En realidad hay gracia. Por eso que la fe cuenta. Y eso es lo que está diciendo. Fíjese en el versículo 16. Dice, por tanto, es por fe. Pablo afirma que la promesa es por fe. Otra vez. Y eso lo tienen ustedes que tener en cuenta. La justificación es por fe, dice. ¿Para qué? Para que sea por gracia. ¿Qué quiere decir eso para que sea por gracia? Quiere decir de que cuando nosotros creemos en Jesús, entonces somos justos, no por la ley, sino por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en la fe uno no trabaja. No trabajamos por nuestra salvación. No estamos haciendo buenas obras para ser salvos, sino que creemos en aquel que es Dios, Jesucristo. Creemos en Él. Al creer en Él, somos declarados justos. Pero ¿cómo es posible que somos declarados justos si no hicimos nada? Por gracia. Por gracia significa que Dios nos da ese regalo, porque creemos en Él. Por eso dice, es por fe, para que sea por gracia, es decir, para que sea por la gracia y no por mérito humano. Pues la fe solo existe fundado en la gracia de Dios. Si no hubiera gracia de Dios, la fe es nula. Por eso dijo Pablo más adelante, y si fuera por la ley, la fe es nula. Ya no sirve porque es por la ley, pero es por gracia que nosotros podemos ser justificados por la fe, por la gracia de Dios. No por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. O sea, nos regala. ¿No? ¿Es importante esto? Sí, porque en el mismo versículo dice algo muy importante y esto es ah, la razón por la cual la fe de uno es una fe asegurada y esta es la razón teológica por la cual la fe no se puede perder. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora, la Biblia habla de descendencia y la Biblia habla también de uh, descendencias. ¿No? Está en el versículo 6. A fin de que la promesa hacia Dios, a fin de que la promesa sea su descendencia. ¿No? Dice, cuando dice firme, la palabra firme, ¿no? Está hablando de algo asegurado. Está hablando de algo que está confirmado, de algo certero, de una garantía. Entonces, realmente tiene que decir a fin de que la promesa sea garantizada para toda su descendencia. Y tiene que ver con la fe que es por gracia, para que también sea para toda su descendencia. ¿No? Solo en la gracia de Dios esta promesa está garantizada, certera y firme. Mira lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, habrán el Evangelio, diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, esta promesa que Dios hizo a Abraham es un pacto, lo hizo en un pacto. Lo hizo en un pacto. Hubo derramamiento de sangre. Entonces Dios cumple su promesa que Dios le hizo a Abraham. Se cumple en Cristo. Está asegurada. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nos convertimos en herederos de esa promesa. Una vez que tenemos nuestra fe en Cristo, esa fe, de acuerdo al pacto que Dios hizo con Abraham,
no puede romperse, porque ya entramos en el pacto. Una vez que estamos en el pacto, Dios no se retracta, Dios cumple su promesa. Y los que somos herederos de las promesas de Abraham, somos herederos hasta el final. Los que salen del pacto, en realidad nunca fueron del pacto, fueron falsos cristianos o falsos herederos, porque una vez que uno es heredero, ya no puede salir del pacto. Por eso dice, para que la promesa sea firme, sea garantizada para toda su descendencia. Y cuando dice descendencia, en este caso no está hablando del Mesías, sino está hablando de la descendencia de los que creemos en Jesús. Por eso el título dice herederos de la herencia. Entonces, los que somos de la fe de Jesús, somos los únicos herederos de las promesas de Abraham. Vuelvo a repetir, los que somos de la fe de Jesús, somos los únicos herederos de la promesa de Abraham. Y dice ahí, no solo a los que son de la ley, judíos o circuncisos, sino también, otra vez vemos, el sino, ¿no? Conjunción de contraste, y el también es una conjunción copulativa. Entonces estamos viendo que Pablo pone junto dos conjunciones, la de contraste y la copulativa, porque está tratando de decir que, afirmando lo primero, de que la promesa es para todos y la promesa es para los judíos, pero al mismo tiempo, no solamente limitado a ellos, y dice ahí a los que son de la fe de Abraham. Ahora, cuando dice a los que son de la fe de Abraham, está haciendo referencia a los que no son judíos, pero creen por la fe de Abraham en Jesucristo. Entonces, los dos, judíos creyentes en el Mesías, gentiles creyentes en el Mesías, son un solo cuerpo, son los verdaderos herederos de la promesa de Abraham. Es la eclesía, el mismo pueblo de Dios, pueblo de Israel, pero ahora incluye a los gentiles, a los que creen en el Mesías, un solo pueblo. Dice, haciendo de los dos un solo hombre en Jesucristo, un nuevo hombre, dice, el cual es padre de todos nosotros, Abraham. Abraham es padre de todos nosotros. ¿Cuáles son todos nosotros? Cuando dice nosotros, está hablando de judíos y gentiles creyentes en Jesucristo, la eclesía, de donde viene la palabra iglesia. Realmente iglesia es mala pronunciación de eclesía. O sea, el hispano, muchas veces nuestras palabras en español no son español, son malas pronunciaciones del griego. Entonces, la verdadera es eclesía, pero se españolizó y pues dijeron iglesia. Entonces ya se ha sido, forma parte del lenguaje castellano, iglesia, pero en realidad es eclesía. Eclesía es la traducción del griego del hebreo cajón, que significa congregación de Dios de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, que en el pasado era la nación de Israel limitada, ahora la nación de Israel se expande para incluir a los gentiles creyentes en Cristo. Y los judíos, que son de la carne, si creen en Cristo, son parte de del verdadero Israel, judíos en Cristo, gentiles en Cristo, circuncidados en Cristo, incircuncidados en Cristo, un solo pueblo. Eso es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Por eso dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, de muchas gentes delante de Dios. ¿Dónde se ve esto? Eso se ve en Génesis 17:5. Si usted abre su Biblia en Génesis 17:5, va a ver esto. Dice, y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de muchas naciones. Ahí es cuando Dios cambia el nombre
de Abraham a Abraham y le dice padre de muchas naciones. Está en la Biblia ahí. Entonces dice, como está escrito. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está usando mucho el libro de Génesis en esta carta, en este capítulo. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, son los que están en Cristo. La promesa de Abraham se cumple en Cristo. El verdadero Israel es el que está en Cristo. ¿Ok? Es el verdadero Israel. Todas las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo. Y el que está en Cristo, prácticamente es eso, es el verdadero heredero de las promesas abrahámicas. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. El que está en Cristo es el verdadero heredero de las promesas de Abraham. Eso significa que no existe otra forma de ser justos ante Dios excepto por la fe en Jesucristo. No existe. El judío que cree que en este momento no necesita a Cristo está bajo la ira de Dios. Así. Tan igual como el gentil que rechaza a Cristo está en la ira de Dios. El judío normal no es mejor que el gentil, ni el gentil es peor que el judío. Están iguales. Los dos, si no tienen a Cristo, ya están condenados, están bajo la ira de Dios. El único pueblo de Dios, el único, es el pueblo, tanto judío y gentil, que ponen su fe en Jesucristo. Los verdaderos judíos son los que estamos en Cristo. El verdadero Israel es el pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles que creen en Cristo. La bendición viene a través de la fe en Cristo. La herencia viene a través de la fe en Cristo. Abraham es nuestro padre. Abraham es el padre solamente de aquellos que tienen la fe en Cristo. Dios solamente tiene un pueblo, el pueblo de Israel en Cristo, no el de la Biblia, no el del Antiguo Testamento, sino el que está en Cristo. Fuera de él no hay otro pueblo. La iglesia no empezó con Cristo, empezó desde el tiempo de Adán. No hay diferencia. Pablo, ustedes ven, Pablo menciona todo Génesis, dando a entender de que la congregación de Dios siempre ha existido y ahora la congregación de Dios incluye judíos y gentiles en Jesucristo. Todas las promesas de Abraham durante 3000 años apuntaban a Jesucristo. El evangelio se predicó a Abraham, se le predicó a Moisés, se predicó a todas partes en el pasado. Ahí lo dice el mismo Pablo. Las buenas nuevas se les predicó a ellos en Jesucristo. Entonces, prácticamente Jesús fue predicado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sigue siendo predicado ahora. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Galatas. Muchos no entienden esto. En Génesis 15 dice, cuando Abraham creyó a Dios y su promesa, y en el nacimiento, ¿a qué se refiere cuando dice a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen? Muchos no entienden esto, ¿no? Simplemente lo que está refiriéndose es cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿no? Y Abraham creyó, porque a la edad de 99 años nace Isaac, ¿no? Véase Génesis 17. Este hecho es una realidad y se cumple en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero, a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos que entonces cuando Dios le da la promesa a Abraham, a la edad de 99 años, nadie creía eso, porque tenía 99 años.
Pero Dios estaba dando la promesa preveyendo lo que iba a pasar en Cristo, que los gentiles, nosotros, íbamos a ser justificados por la fe en Jesucristo. Por eso dice, el cual da vida a los muertos. Pensaban ya de que estaba muerto Abraham, pensaban de que no podían tener descendencias, pero sí, y llama las cosas que no son como si fuesen, referente a la promesa. Ellos no vieron la promesa cumplida, pero estaba la promesa. Por eso dice, llama las cosas que no son como si fuesen. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Todavía no había bendición, pero está la promesa. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. A eso se refiere, prácticamente al reino de Dios en Jesucristo. Entonces, conclusión, por estas promesas y la fe en Cristo, es que somos nosotros, el pueblo de Dios, la congregación de Dios, la eclesía, somos los herederos del mundo, pero en Cristo, que dice Gálatas 3:29. Ese es un texto muy importante para que ustedes sepan. Gálatas 3:29 dice así: así sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Ahí está. La misma palabra, la misma escritura dice. Pablo aquí está estableciendo que la eclesía, ¿no?, que viene a ser la congregación de Dios, es el heredero según la promesa, pero es la congregación de Dios, la eclesía, en Cristo. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque Él es el Padre de la fe de todos los que creen en Cristo. Entonces, como tanto, somos herederos según la promesa, ¿no? Herederos según la promesa. ¿Y por qué? Puesto que Cristo es el verdadero heredero del mundo. Y como estamos en Cristo, somos herederos también. Eso se ve en varios pasajes en las Escrituras. Entonces, en conclusión, para terminar ese texto, este pasaje está hablando prácticamente de los que, de la congregación, tanto gentil y judío, que está en Cristo, somos verdaderos herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham por la fe. Somos justos al ser justos, ¿no? La justicia de la fe en Jesucristo. Entonces, nosotros heredamos la promesa que Dios hizo a Abraham en Jesucristo. De esta manera, entonces, la eclesía, el pueblo de Dios en Cristo, es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel en Jesucristo. No hay más, no existen dos pueblos. La bendición se nos viene por Cristo, no por estar bendiciendo a ninguna nación ni al Estado moderno de Israel, como dicen por ahí muchos mal equivocados. Dicen, tienes que bendecir a Israel para que se bendeciga. Esa es herejía. Esa es herejía, eso va en contra de las Escrituras, porque la Biblia no enseña eso en primer lugar. Claro que no. Cristo es el que nos da la bendición, nos dice Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios de nuestro Padre Celestial, bendito es el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahí mismo lo dice. Así que evalúe usted sí mismo, evalúese usted y diga, ¿estoy bajo la ira de Dios o estoy bajo la gracia de Dios? La congregación local es importante. Usted no puede pensar o vivir un cristianismo que no es bíblico. Muchos se llaman cristianos, usted puede llamarse lo que sea. Eso no implica nada. La idea está cuál es su doctrina, qué es lo que usted cree. Y dentro de la escritura acabamos de indagar, acabamos de ver lo que es realmente estar en Cristo. Las promesas abrahámicas, somos herederos de las promesas de Abraham, somos la eclesía de Dios, somos el verdadero Israel en Cristo, porque creemos por fe en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que la gracia de Dios sea con nosotros en esta mañana, en este día, que sigamos adorando, leyendo tu palabra, que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo. Señor, en cada momento, enséñanos a ser obedientes, enséñanos a crecer y a no ser ignorantes, sino más bien a ser humildes de corazón, tal como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.